Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a mi canal de YouTube, Kendy Torres a sus órdenes. El día de hoy estaremos viendo algunas de las intrusiones muy importantes. Dentro de una de ellas estaremos viendo la intrusión Insert Into, que lo que hace es que me permite insertar un registro en nuestra base de datos. También estaremos viendo la intrusión de cómo crear una secuencia automática o un número automático en nuestra base de datos. También veremos cómo seleccionar registros de manera adecuada y veremos cómo crear una llave primaria en nuestra base de datos y también veremos cómo asignar algunas de las restricciones en nuestra base de datos. Pero nos vamos a enfocar principalmente en la intrusión insert into, que lo que hace es que nos permite insertar un registro en nuestra base de datos. Su cláusula principal es insert into, el nombre de la tabla, abro paréntesis, luego dentro de los paréntesis van las columnas que yo deseo insertar en mi registro y los values, van los valores que yo quiero insertar. No hay una limitación a la hora de insertar una sola fila en cada vez que se haga una intrusión insert. En cambio, puedo insertar varias filas separadas por coma. Sin más preámbulos, veremos cómo podemos crear esto en SQL. Lo primero que tenemos que ver es nuestra base de datos. Vamos a crear una pequeña base de datos rápidamente. Create database. Vamos a ponerle como nombre ejemplo 01. Creamos nuestra base de datos. Ahora vamos a crear una tabla. Vamos a seleccionar nuestra base de datos que acabamos de crear. Va a decir seleccionar base de datos que acabamos de crear. Para eso utilizo el comando use ejemplo 01. Así fue que la creamos con ese nombre. Ahí acabamos de seleccionar nuestra base de datos. Ustedes se fijan. Ahora vamos a crear una tabla para almacenar en la base de datos. Vamos a decir create table y le vamos a poner como nombre, vamos a ponerle artículo. Artículos. Artículo. Abro mi paréntesis. Dentro de mi paréntesis voy a colocar las columnas y digo, vamos a decir ID artículo, el tipo de datos, el artículo que yo quiero, vamos a poner 50, vamos a ponerle ¿qué le pongo? La fecha. Vamos a poner la categoría. Categoría, varchar. En la categoría le vamos a poner INT. Y le vamos a poner la fecha. Vamos, precio, vamos a ponerle precio. Precio decimal. Entonces aquí estamos creando nuestra tabla de artículos. En nuestra tabla de artículos decimos ID artículo, INT, el tipo de datos, artículo, el tipo de datos, coma, categoría, INT. Y el precio decimal. Fíjense que al final no hay coma. Lo voy a seleccionar, le doy a ejecutar y ya se me acaba de crear mi tabla artículo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a insertar un registro. Insertar registros en la tabla artículo. Entonces, para insertar un registro, va a decir insert into, especifico mi tabla, artículo, abro paréntesis. Dentro de los paréntesis van las columnas. Vamos a decir yo quiero el ID del artículo, voy a insertar el artículo,
voy a insertar la categoría y voy a insertar un precio. Ustedes se fijan que insert into, este es el nombre de la tabla y estas son las columnas que ya habíamos creado anteriormente en nuestra tabla. Fíjense que cada columna va separada por una coma. No importa el orden en el cual ustedes la coloquen. Luego va la palabra values. Dentro de values van los valores que yo quiero insertar. Ahora, ahí sí importa el orden en que se colocan. Fíjense que mi primer campo es un ID artículo. Y ID artículo es de tipo INT, por lo tanto, tiene que ser un número. Si es un número, no lleva comillas. Luego me sigue el artículo, que viene siendo el nombre, agrego comillas simples y vamos a poner martillo. Luego me sigue la categoría. La categoría, fíjense que es de tipo número, agrego entonces un número y luego me sigue el precio y voy a insertar mi registro. Le voy a insertar y se me acaba de insertar mi registro. Para verificar que yo inserté mi registro realmente, vengo y digo la instrucción select, asterisco, from, artículo. No olviden que el asterisco que está ahí es para mostrar todas las columnas. Ahí estoy diciendo, seleccioname todas las columnas desde la tabla artículo. Le doy select, lo voy a ejecutar y fíjense. Entonces, como le decía, con la instrucción insert podemos insertar un registro a la vez, pero también podemos insertar otro registro. Para esto, vamos a insertar otro registro aquí mismo. Le voy a dar una coma, lo voy a separar por una coma. Y lo que voy a hacer es que voy a insertar un paréntesis y voy a seguir el mismo orden. El primer ID, el 2, entonces le sigue. El otro, vamos a poner que sea un taladro. El precio, le digo, la categoría, vamos a poner uno y que tenga un precio de 500 pesos. Ahí, jóvenes, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Ahí estoy diciendo que me inserte dos registros. Me va a insertar una columna con estos valores y me va a insertar otra columna con estos valores. Si usted quiere insertar más columnas a la vez, o más filas, discúlpenme, simplemente basta con ponerle una coma, abrir los paréntesis y dentro de los paréntesis agregar los valores que usted quiere agregar. Insertar, vamos a poner taladro, vamos a poner machete, vamos a poner precio 30 pesos. Venimos, seleccionamos, le damos insert. ¿Qué es lo que dice aquí? Ok, el error fue porque me faltó esto aquí. Me faltó el precio. Me faltó ahí de categoría que es 1 y el precio le vamos a poner 400 pesos. Ahora sí, vamos, seleccionamos, le damos insert y verifiquen que sí se me insertaron mis 3 registros. Ahora deben de ver 4 registros. Venimos, seleccionamos y fíjense ahí, ya tenemos nuestros 4 registros en la tabla. Por lo tanto, yo puedo insertar una sola línea de esta manera y si quiero insertar varias líneas, simplemente coloco mi sintaxis, especifico mi columna y luego abajo de la palabra values voy especificando los valores que quiero insertar. Ahora lo que voy a hacer es que voy a eliminar los registros de la tabla artículo, eliminar los registros de la tabla artículos. Lo que voy a hacer, lo voy a eliminar todo. Para eliminarlo todo, voy a utilizar la función truncate,
truncate el nombre de la tabla, digo truncate artículo. ¿Se acuerdan que la instrucción truncate lo que hace es que me elimina todos los registros? Truncate table, me faltó. Table, artículo, elimina todos los registros de nuestra tabla. Ese es un comando del lenguaje DDL que es mucho más rápido que el delete. Ahora lo que vamos a hacer, ese comando, jóvenes, no lo utilicen así. Yo lo utilicé ahora porque estamos grabando este video. Vamos a crear otra tabla llamada categoría. Vamos a decir create table categoría. Entonces vamos a agregar los paréntesis. Dentro de los paréntesis vamos a poner ID categoría int. Vamos a poner la categoría. Vamos a agregar nada más esos dos campos. Y el tipo de datos. Varchar 50. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la tabla categoría? Le vamos a agregar un not null. ¿Qué significa not null? Significa que esa columna no puede estar vacía. Nunca podría dejar vacía esa columna. Por lo tanto, no null significa que no puedo permitir campo nulo en mi columna. Ahora voy a agregar la palabra identity. ¿Qué significa identity? Que esa columna o ese campo se me va a incrementar automáticamente. Yo no voy a tener la necesidad de insertar registros o columnas en ese campo. Él lo va a hacer solo. Y le voy a agregar un primary key. ¿Qué significa el primary key? Una llave primaria. Eso significa que esa columna va a ser una llave primaria. Por lo tanto, ¿qué dice aquí? El nombre de la columna, el tipo de datos, no null, para especificar que esa columna no contenga valores vacíos. Identity, para crear un registro que se genera automáticamente, un número, una secuencia. Y primary key, especificando que esa va a ser la columna primaria. Coma, categoría, el tipo de datos. Lo voy a seleccionar y lo ejecuté. Ahí se me acaba de crear mi tabla. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ustedes se van a fijar. Yo vengo, vamos a ir aquí a tabla, digo mi tabla, a mi base de datos que acabamos de crear. Vamos a dar refresh para que se visualice aquí. Refresh, la tabla que creamos, por ejemplo, 01. Si buscamos aquí en tabla, vamos a ver la tabla categoría, que es la que acabamos de crear. Vemos aquí en key, fíjense que ya tiene una llave. Tiene una llave. Eso es lo que quiere ver. Eso es lo que significa llave primaria. Y estas son las columnas. Mira que dice tiene la categoría. Y la categoría no tiene como una llavecita. Ahora vamos a insertar un registro. Vamos a insertar un registro en la tabla categoría. Vamos a decir insert into categoría. Categoría. ¿Por qué nada más vamos a insertar una sola columna? Porque como le comenté, el ID categoría, nosotros acabamos de decir que es un campo que se va a generar automáticamente a través de esto. Por lo tanto, nada más vamos a agregar el nombre de la categoría. Values. Y vamos a especificar categoría. Vamos a suponer que sea bebida. Bebidas. Le voy a dar insert. Y él me acaba de insertar mi registro. Para confirmar que me lo insertó, voy a decir select asterisco from
categoría, verifico y acabamos que sí, él me acaba de insertar mi registro. Fíjense en la columna de categoría, cómo me lo inserta. Vamos a insertar otro registro. Vamos a poner, supongamos que sea gaseosa, 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 vamos a decir. Le damos insert, nos insertó el registro, seleccionamos y verificamos que sea gaseosa. Entonces, ¿qué es lo que hace la llave primaria? La llave primaria lo que hace es que se dupliquen los registros, que no haya duplicidad en el registro o en el campo primario. En este caso, nosotros acabamos de especificar que esa columna no puede tener registros duplicados. Es una columna única y que todos los registros o todas las categorías que entren en nuestro sistema van a estar identificados por un ID que va a ser único. Esta fue una manera en que nosotros agregamos llave primaria. Ahora, jóvenes, a la tabla artículos que nosotros creamos aquí arriba, vamos a seleccionarla. Select, solo campo, from artículo, que es esta que está aquí, artículo. Fíjense la columna. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si nos vamos aquí, artículos, aquí, fíjense que no tiene llave primaria. No tiene llave primaria. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a agregar una llave primaria. A esa tabla le vamos a agregar una llave primaria. Hermano, vamos a eliminar esa tabla y la vamos a crear nuevamente. La vamos a crear nuevamente. Vamos a decir eliminar tabla artículo. Voy a decir drop artículo. Drop table artículo. Aquí lo tengo. Lo acabo de eliminar. Acabo de eliminar mi tabla. Voy a confirmar. Le doy refresh. Y fíjense que ya se me acaba de eliminar mi tabla. Lo que voy a hacer ahora es, como ya yo tengo esos campos aquí, esos campos, le voy a dar clic derecho, le voy a dar copy y lo voy a pegar aquí abajo. Voy a crear mi tabla. Voy a decir INT ID artículo. Tengo que colocar el campo no null para que ese campo, la llave primaria va a ser el ID del artículo. No null, especificando que ese campo no puede ser nulo. Identity, especificando que se me genere automáticamente. Primary key. Estoy especificando que esa va a ser mi llave primaria. Artículo, coma, categoría y precio. ¿Por qué tengo la categoría aquí? Joven, aquí yo lo que voy a hacer, después que yo cree mi tabla, voy a crear una relación entre tablas. Selecciono, le doy create, acabo de crear mi tabla con mi campo. Ahora vamos a insertar un registro. Insertar registro en la tabla artículo, vamos a decir, insert into la tabla artículo, las columnas que yo quiero. En este caso, como le había dicho, el ID del artículo ya se me va a generar automáticamente. Entonces no la voy a incluir. Voy a incluir el artículo, voy a incluir la categoría y voy a incluir el precio. Le voy a dar values, especifico aquí y voy a decir la primera columna, artículo, ok. ¿Qué yo voy a poner? Vamos a poner tu ERCA. Luego me sigue a mí, que es la categoría, que es 1, y luego me sigue a mí el precio. Vamos a ponerle 23 pesos. Selecciono, inserto mi registro, voy a confirmar que se me insertó, vengo, select,
asterisco from artículo. Y fíjense que se me insertó. Voy a agregar otro registro, lo que va a hacer que va a eliminar eso que está dentro de la comilla. Y voy a poner tornillo, categoría 1 y que cuesten 26 pesos. Lo voy a insert. Fíjense que se me va a insertar mi registro. Se me insertó y se me va agregando automáticamente. Ahora, jóvenes, lo que vamos a hacer es crear una relación entre tablas o llaves foráneas. ¿Qué significa eso, jóvenes? Miren lo siguiente. Fíjense que yo tengo mi tabla artículo. En mi tabla artículo yo tengo un campo llamado categoría. Y creé una tabla llamada categoría que tiene un campo llamado ID categoría. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una relación entre las dos tablas. ¿Qué significa eso? Que para yo poder insertar una categoría en mi tabla artículo, primero debe de existir en mi tabla categoría. Pero veremos cómo se hace esta relación. Entonces vamos a crear una llave foránea. Para crear la llave foránea, jóvenes, tienen que tener muy pendiente. Vamos a decir el comando alter table, el nombre de la tabla que va a tener nuestra llave foránea, en este caso es artículo. Entonces vamos a crear nuestra relación. Tengo que decir alter table, artículo, el nombre de la tabla. Luego vengo aquí y digo add constraint FK para especificar una llave foránea y especifico ahí un nombre cualquiera. Vamos a ponerle categoría. Casi siempre se le pone el mismo nombre del campo. Entonces, en mi tabla artículo, falta esto, foreign, así se escribe foreign. Foreign key. En el foreign key va el nombre de la columna. Fíjense que en mi tabla artículo, mi columna es categoría. Coloco. Luego digo reference, especifico el nombre de la tabla. En el nombre de la tabla que yo quiero hacer referencia es mi tabla categoría, y luego especifico el nombre de la columna. Fíjense, esta tabla que creamos ahorita, que es la tabla categoría, y verifico cómo se llama mi columna en categoría. En categoría se llama ID categoría. La voy a copiar y la voy a pegar aquí. Selecciono y lo voy a ejecutar. Fíjense que se me acaba de crear correctamente. ¿Qué significa eso? Dije, modifícame la tabla artículo y agrégame una llave foránea llamada de este nombre. De la tabla categoría, especifiqué la columna y de la tabla artículo, especifiqué mi columna, que así que se llama categoría, y mi de tabla categoría se llama categoría. ¿Qué significa eso? Que yo ahora no puedo insertar un registro que no exista primero en la categoría. Para confirmar lo que se hizo correctamente, vamos a la tabla, le damos refresh, vamos al artículo, en la columna vemos PK y miren la que acabamos de crear aquí. Vamos a insertar un registro. Vamos a decir insert into artículo. ¿Cuál columna tiene mi tabla artículo? Vamos a select los campos from artículo. Vamos a ver cuáles son las columnas, que no me acuerdo. Y vamos a decir el artículo, la categoría y el precio. Valúes
venimos aquí, valúe, artículo, vamos a poner eh, PC, digamos, categoría, tecnología, digamos, eso por decir. No, categoría tiene que ser un campo numérico. Categoría, vamos a decir que sea uno, vamos a decir que sea 2. Y el precio, vamos a decir que sean 300 pesos. Fíjense, jóvenes, esto que nosotros vamos a hacer ahora aquí nos va a dar un error. Le vamos a ejecutar. Bueno, se insertó el registro. Vamos a ver por qué se insertó. Debería dar un error. Déjame confirmar algo. Select, solo campo, from, categoría. Ok, se insertó porque ese código existía. Entonces, si yo vengo aquí y le pongo un 3, jóvenes, si le pongo aquí un 3 y vamos a poner aquí que sea teclado, sí, ahí sí nos va a dar un error. Fíjense por qué sale el error. Dice que no se puede insertar un registro por in key. Mírenlo ahí, ese error. Ese error sale, jóvenes, porque si seleccionamos nuestra tabla categoría, no existe ese código aquí. Para que pueda agregarse el registro, yo tengo que tener un código aquí primero en mi tabla categoría para poderlo insertar en mi tabla registro. Por eso ese error. Si yo vengo y coloco el 1 o el 2, sí me va a funcionar. Ahí lo inserto y sí, fíjense cómo se insertó mi registro. Ahora, si yo quiero agregar este código, voy a entrar a la categoría, le digo insert into categoría, eh, mi columna, vamos a poner valúes, vamos a decir categoría, vamos a poner tecnología en el nombre de mi columna. Acuérdense que no agrego el ID categoría porque es un campo numérico. Lo inserto. Ahora vengo aquí, intento insertar el número 3 y vamos a poner mouse y se me debe insertar mi registro. Fíjense como si se me inserta el registro. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que hayan podido entender la explicación. Pudimos ver muchos conceptos. Espero que lo sigan practicando para que lo puedan entender. Me pueden agregar comentarios. Se pueden suscribir a mi canal. Me pueden regalar like. Nada, que tengan un excelente día.